so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. The Lighthouse Fanfic recordando al hijo olvidado capítulo 9. La gótica que perdió su luz, parte 3. A Haikyuu, desde muy pequeña, se le había enseñado que en el plano astral se encontraba todo tipo de seres. Tanto buenos como malos. Y el ser que estaba frente a ella parecía todo menos bueno. Jajaja, bien, estoy aburrido. Así que, ¿por qué no nos divertimos antes de comenzar con tu juicio? Dijo el ser, mientras la gran sonrisa en su boca se hacía más grande. Las dos góticas estaban tan conmocionadas por la repentina aparición de un ser que, supuestamente, no debería estar aquí, que se les había olvidado que, tenían conocimiento sobre maneras de defenderse contra este tipo de entidades. El monstruo continuó acercándose a Lucy, pero de un momento a otro se dejó de mover. Pero no fue por su propia voluntad, ya que al observar de cerca lo que estaba pasando, se podía ver que, lo que lo detenía, eran hilos tan delgados que casi eran invisibles, y no solo eso. Frente al horrendo ser, estaba el lobo blanco, mostrando sus dientes en señal de defensa de las chicas asustadas. ¿Por qué? El lobo gruñó, sin dar señales de moverse. Al contrario, parecía listo para desgarrar al monstruo frente a él, sin ningún tipo de piedad. ¿La vas a defender, aún después de todo el sufrimiento por el que pasaste? Bien, haz lo que quieras. Tanto Haikyuu como Lucy, lograron relajarse un poco al ver que el lobo que las había traído hasta aquí las cuidaba. Y estaba dispuesto a entrar en batalla sin ningún tipo de duda, con tal de mantenerlas a salvo. Bien, pequeña Loud, con el motivo de que no llegaste aquí de la manera correcta, gracias a cierto cuervo molesto. Dijo, dándole una mirada molesta a Haikyuu. Tendrás que decidir. Estas palabras confundieron a la más pequeña de las dos chicas. Después de todo, nunca espero que un ser de este tipo le ofreciera opciones, ni mucho menos que la conociera, a pesar de ser la primera vez que lo veía en su vida. ¿Decidir sobre qué? Preguntó, sintiendo un poco de curiosidad sobre todo esto. ¿Sobre si quieres saber la verdad del por qué te sientes sola en una familia con tantos integrantes? ¿O quieres vivir siendo ignorante del daño que has hecho? Jajajaja. En el lado derecho del ser, apareció una estatua que era la viva imagen de Lucy, hasta el punto en que parecía estar viva, con la única diferencia de que tenía la mano extendida, o así sería, si no fuera, porque estaba totalmente inmóvil en su lugar. Pero no pudo verla con más detenimiento, ya que, al lado contrario al ente monstruoso, surgió una puerta roja con la palabra salida escrita en grandes letras blancas. Y bien, dime qué vas a decidir. Jajaja. Observó sus opciones con detenimiento, pero sinceramente no sabía qué hacer. Así que desvió su mirada hacia Haikyuu, en busca de ayuda o, como mínimo, tener una segunda opinión. Lo siento, Lucy, pero esto es algo que debes afrontar tú sola. Dijo la mayor de ambas, con una expresión tranquila en su rostro. Así que Lucy, viendo que su amiga, creía que ella podría solucionar este problema sola. Reafirmó su determinación. Sin embargo, antes hizo una pregunta, a la que tenía muchas ganas de darle una respuesta. Decidiré, pero antes. Dime quién eres y qué ganas con esto. La gótica Loud no era tonta, sabía que jugar el juego de un ser, del que no sabías las reglas, ni mucho menos cuáles eran sus verdaderos objetivos, era como pedir que te engañaran. ¿Cuál es el truco? El espectro la observó por un largo momento, antes de empezar a reír con locura. Jajajajajajaja. ¿En serio crees que tú, una simple mocosa, puede pedirme explicaciones? Exclamó el ser, pero en su voz se podía notar que estaba furioso por la actitud de la chica frente a él. Y en medio de su enojo, comenzó a acercarse a Lucy, de manera amenazante. Pero un gruñido del lobo lo detuvo en seco. Bien. Casi me haces extrañar a la deportista de pacotilla. Jajaja, al menos ella sí recibió una paliza. Jajaja. El ente levantó sus enormes manos en señal de rendición, pero por su postura, se podía ver que estaba completamente molesto por la intervención del espíritu blanco. ¿Qué tiene que ver Lin en todo esto? Preguntó, intentando ignorar el miedo que sentía. Mucho más de lo que te puedes imaginar.
Las dudas de Lucy crecían con cada palabra que escuchaba. No obstante, el ente en ningún momento le dijo algo que le ayudará a entender todo esto. Sin embargo, no recibirás respuestas, al menos que tomes una decisión. Los largos brazos del ser se extendieron hacia la puerta y a su estatua, incitándola a elegir. Hasta entonces, yo no diré nada. Estaba algo confundida. Después de todo, era extraño cómo esta cosa sabía de la sensación de vacío que invadía su hogar, si era algo que ni siquiera le había contado a Haiku. Sin contar que, su curiosidad por saber a qué se refería con la frase, ¿quieres vivir siendo ignorante del daño que has hecho? Pero no podía apresurarse. Tenía que estar tranquila y pensar cuál sería su siguiente movimiento. ¿Qué me va a pasar si decido salir por la puerta? Preguntó, intentando no mostrar sus emociones confusas. Regresarás al plano físico. Pero jamás lograrás resolver tus dudas. ¿Y si escojo a mi copia? Recuperarás lo que olvidaste hace mucho tiempo. En su mente, la oportunidad de salir por aquella puerta había desaparecido. No solo por su curiosidad, sino que la idea de recuperar algo que era suyo era lo suficientemente tentadora como para hacer que no tuviera que pensar en nada más. Sin ningún tipo de duda, empezó a caminar con un solo objetivo. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, deteniéndose a unos pasos de la estatua que era idéntica a ella. Solo toma tu mano y acepta las consecuencias de tus actos. Concentró su mirada en su copia, un poco nerviosa por lo que estaba por pasar. No obstante, dudar no la llevaría a ningún lado, así que, suprimiendo las dudas que sentía en su pecho, extendiendo su mano y sujetando la que tenía frente a ella. ¿Qué es lo? Intentó preguntar, pero algo en su cabeza la detuvo. Dime, pequeña. Cuando ves a ese lobo, ¿qué nombre te viene a la cabeza? La voz del ser frente a ella comenzó a tornarse cruel. Como si supiera lo que estaba a punto de pasar. ¿Qué nombre? Lori. Su cabeza daba vueltas, y sus recuerdos comenzaban a distorsionarse. No, eso está mal, es otro nombre. En la mente de Lucy, todos sus recuerdos con Lori se empezaron a volverse confusos. La figura de su hermana siendo poco a poco reemplazada por alguien más. Pero el dolor que se anidó en su cabeza no la dejaba pensar correctamente. Dime, ¿a quién olvidaste? Un nombre estaba en su cabeza, pero por más que lo intentaba, no podía decirlo. Dime, ¿quién fue el que nunca te olvidó? Y como un torrente de agua descontrolada, todos sus recuerdos volvieron. Todas esas veces que su familia la olvidaba, él estaba ahí para ella. Todas esas veces que necesitó ayuda, él se la daba sin pedir nada a cambio. Las veces que se sentía sola, él la acompañaba. Esa persona, nunca fue Lori, ni mucho menos alguna de sus otras hermanas. Solo un nombre salió de sus labios. Lincoln. Y como si fuera una señal, su estatua comenzó a perder sus colores, haciéndose transparente como si de cristal se tratase. Pero ella no se dio cuenta, ya que, su mente era un caos. Lo único que pudo hacer, fue sentarse en el suelo inundado y abrazar sus rodillas. Sus lágrimas, cayendo por su rostro sin control. Sintiéndose vacía por dentro. Olvidó a la única persona que la tomaba en cuenta e hizo aquello que odiaba que le hicieran. Por eso se sentía sola, ya que aquel que la cuidaba no estaba. Por eso su hogar se sentía vacío, porque la única persona que llenaba el espacio entre hermanas, ya no estaba. ¿Qué fue lo que pasó? Intentó preguntar, pero estaba tan afectada por todo esto que no podía hablar correctamente. ¿Quién hizo esto? ¿De qué te sirve saber eso? Dije quién. Gritó, poniendo toda la rabia que sentía en su pregunta. Pero al ente, al parecer, no le gustó que le hablaran de esa manera. Ya que se levantó en toda su altura, extendiendo sus garras, preparándose para atacar. Humana, ¿quién te crees para levantarme la voz? El espectro se movió e intentó atacar a Lucy. Pero la pequeña pelinegra le citó algo en un idioma desconocido en voz baja. Solo para que un momento después, múltiples cadenas salieran del suelo y lo inmovilizaran a unos centímetros de ella. Parece que el pequeño murciélago ha aprendido a defenderse. Dijo, mientras luchaba con las cadenas para liberarse. Aún así, esto no le podía importar menos a Lucy. En su cabeza solo quería respuestas y las obtendría, así tuviera que recurrir a cualquier método necesario. Lo preguntaré una vez más. Dime, ¿quién provocó esto? Dijo, mientras sus manos se recubrían con una energía gris oscuro. O juro que te destruiré hasta el punto en que no quedarán ni cenizas de ti.
Lucy hablaba muy en serio, y al parecer, el conejo deforme lo sabía muy bien. Después de todo, él la conocía tan bien como ella a sí misma. Si me destruyes, el resto de tu familia jamás recuperará sus recuerdos. Ellos nunca se merecieron a alguien tan bondadoso como Lincoln. Con cada palabra que decía, su voz se hacía más y más fría, dejando ver que ya no le importaba nada de lo que dijera. Así que las amenazas no van a funcionar conmigo. Lucy levantó su mano, preparando su siguiente conjuro. Lista para comenzar a borrar a este ser de la existencia si no le daba las respuestas que quería. Ja 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 ja. Pero antes de que pudiera hacer algo, una mano la sujetó por la muñeca. Se giró, lista para confrontar al nuevo obstáculo que se le presentaba. Lucy, cálmate. Dijo Haiku, mientras su rostro tenía una expresión algo decepcionada por su actitud. ¿Cómo quieres que me calme cuando no sé qué fue de mi hermano? Replicó, mientras imbuía más de su voluntad en su hechizo. Ni siquiera sé dónde estará o cómo pasó todo esto. Lo sé. Pero destruyendo a este espíritu no conseguirás nada. Por un largo momento, las miradas de ambas estuvieron conectadas, mostrando que ninguna daría un paso atrás en esto. Hasta el punto en que podría estallar una pelea entre ambas. Pero, Lucy, sabiendo que su amiga era mucho más fuerte que ella, retrocedió sabiendo que no iba de ganar. Dando un largo suspiro, dispersó la energía astral que había reunido a su alrededor. Bien. De mala gana, dejó que las cadenas regresaran al lugar de donde habían salido. El ser monstruoso, al sentirse libre, retrocedió una distancia considerablemente lejos de ambas. Ja 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 ja. ¿Quién lo iba a decir? Que la lúgubre de la familia Loud era una despertada con algo de potencial. Ja 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 ja. Lucy no dijo nada, solo se limitó a observar sus alrededores. Pero el aura furiosa que la rodeaba, en ningún momento disminuyó ni un poco. Por su lado, Haiku sabía que si le dejaba esto a su amiga que estaba en este estado, no llegarían a ningún lado. Así que decidió hacerse cargo de la situación. Dime, ¿por qué la última vez que vine a este lugar, tú no apareciste? Tenía una idea de lo que estaba pasando aquí. Pero algunas de sus dudas le impedían formar una hipótesis que realmente encajara con todo lo que había observado hasta el momento. ¿Qué eres? Preguntó, intentando sonar amable. ¿Y qué tienes que ver en el olvido de mi hermano? Agregó Lucy, pero su voz era todo lo contrario a lo que ella quería lograr. El ser se quedó quieto, sin mover ni un solo músculo. Observándolas detenidamente, como si pensara en las siguientes palabras que iba a decir. Te puedo dar la mayoría de las respuestas que quieres. Comenzó, pero la actitud del ser no encajaba con sus palabras. Pero a cambio, quiero que me dejes ver el mundo a través de tus ojos. Al escuchar la petición de aquel ente, Lucy se molestó más de lo que ya estaba. ¿Crees que soy tonta? Un ser como tú aprovecharía para intentar poseer mi cuerpo. Solo podría hacer eso si eres débil. Además quieres saber la verdad, ¿no? Ja 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 ja. Dijo, mientras extendía su mano hacia ella. Por un momento, la pequeña Loud estuvo muy tentada a aceptar el trato del espectro, pero Haiku la detuvo. No te precipites, Lucy. Podemos ir a buscar el espacio mental de tu hermano, para ver sus recuerdos. No respondió por un largo momento, sintiéndose muy tonta al no haber pensado en esa opción. Sí. Podemos llegar a su mente. Dijo, mientras comenzó a caminar hacia la oscuridad del lugar en el que estaban. Lucy, ¿a dónde vas? ¿No tenemos que ir a con tu hermano? Preguntó, algo confundida por las acciones de la más pequeña. Lucy no respondió y solo caminó hacia lo que parecía un punto aleatorio en el lugar, pero nada más alejado de la realidad. Tal vez antes no lo veía, ya que no lo recordaba. Pero ahora ella sabía con exactitud dónde estaba ese espacio mental. Después de todo, para ella ese sitio era como una estrella tan brillante, que nunca volvería a escapar de su visión. En un punto se detuvo, extendiendo su mano, hacia la nada aparente. Pero para sorpresa de Haiku, sujetó algo que no podía ver y tiró de eso, haciendo aparecer una puerta. Ni la oscuridad más profunda podría esconder la luz de mi hermano. Afirmó la más pequeña de las dos chicas. Incluso Haiku estaba sorprendida de esto, ya que ella era más experimentada que Lucy, y no había podido verla a través del velo oscuro de este extraño espacio. ¿Me acompañarás? Sin decir nada, la pelinegra mayor empezó a acercarse a su amiga. No dejaría que afrontara esto sola. El lobo, sin hacer ningún ruido, la siguió de cerca. Puede que lo que encuentres en ese lugar no te guste. Lo sé.
Pero por mi hermano haría lo que fuera. De acuerdo. Pero parece que contamos con un pequeño polizón. Dijo mientras su mano se posaba en la cabeza del lobo. Creo que se dirige a casa. ¿Verdad, espíritu guardián de Lincoln? El lobo solo aulló en respuesta, haciendo sonreír un poco a la única Loud presente. Las dos estaban listas para irse, pero el ser habló antes de que se fueran. Cuando regreses, espero que aceptes mi trato, jajajaja. No pienso regresar. El monstruo se removió un poco en su lugar, como si estuviera intentando reprimir sus instintos. Claro que regresarás. Y cuando eso pase, haré tu juicio. Su juicio. Preguntó la mayor, no gustándole lo que podían significar esas palabras. Pero el ser no dijo nada, solo se limitó a hundirse en el agua del suelo, riéndose de algo que solo él entendía. Jajajaja. Hasta nunca, representación de la peor parte de mi familia. Hasta luego, pequeña despertada, dale mis saludos, jajajaja. Y la puerta se cerró tras ellas. Lo que mencionó, no me agrada ni un poco. Dijo Haiku, pensando en las últimas palabras de aquel ser. A mí tampoco. Pero en este momento lo más importante es entrar en el espacio mental de Lincoln. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, y tal vez pronto amanezca. Las dos chicas eran conscientes de que en el plano astral no se puede medir el tiempo como en el plano terrenal. Y que este lugar funciona de la misma manera que los sueños de las personas. En el mundo físico pudo haber pasado una hora, y para el plano astral días, semanas, meses o incluso años. También pudieron haber pasado unos minutos en este lugar, y en el mundo físico la noche ya terminó. Lucy, ¿cómo sabías que esa puerta estaba ahí? La pequeña gótica dudó en responder. Pero al final sabía que Haiku nunca se burlaría de ella, incluso podría entenderla. Una vez cuando apenas había aprendido a acceder al plano astral sin necesitar ayuda, tuve una pelea con mi hermana, compañera de habitación. En mi enojo tomé mi almohada pensando que alguna de mis hermanas me dejarían dormir con ellas. Mientras Lucy contaba su historia, caminó en línea recta en este espacio totalmente vacío, sin aparente rumbo. Pero ninguna me dejó. Todas ignoraron mi petición con la excusa de que sus camas eran muy pequeñas. Y para cuando la última de mis hermanas me rechazó, estaba resignada a dormir en el sofá de la sala. Su semblante decaía con cada palabra que decía. Pero en ese momento Lincoln salió del baño. Pensé que me iba a ignorar como el resto de mis hermanas, pero se detuvo y me preguntó qué pasaba. Cuando terminé de contarle, él me dijo que podía dormir con él en su habitación si quería. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Como si recordar esto le devolviera un poco de la felicidad que había perdido con todo lo ocurrido. Qué extraño, ¿no? El que tiene la habitación más pequeña de toda la familia fue el único que me aceptó. Para Haiku era raro que Lucy contara algo de su familia, fuera de los problemas y el caos que son capaces de provocar en un corto periodo de tiempo. Por lo que escuchar que su amiga le contara algo que consideraba vergonzoso, le dio a entender que Lucy en este momento estaba emocionalmente delicada. Esa noche fue muy incómoda. Su cama era muy pequeña y casi tuve que dormir encima de él. Dijo, mientras una pequeña risa salía de sus labios. De alguna manera que aún no entiendo, terminé en la entrada de su espacio mental. Era una enorme puerta blanca, que brillaba como una estrella. Al principio dudé en entrar, pero la curiosidad me ganó. Claro, en ese momento aún no sabía que para entrar necesitaba que la persona me diera permiso, o un hechizo de apertura para forzar mi entrada. En ese momento, una luz se comenzó a notar a la distancia, como una pequeña estrella en el horizonte. Pero ninguna de las dos se detuvo a contemplarla. Después de todo, su objetivo era llegar a ese lugar. Cuando entré pensaba que lo que encontraría serían cosas de chicos, como cómics o a alguna chica, pero lo único que había eran cosas sobre la familia y cómo ayudarnos a todas. Todo rodeado de un marco de luz blanca y una calidez, que te impedía sentirte incómoda, como si te diera la bienvenida. La luz, poco a poco, se hacía más y más grande a medida que se acercaban. Después de un poco de exploración, encontré el cuerpo mental de Lincoln. Estaba en un escritorio dibujando, pero me notó. Al principio pensé que me iba a echar, pero en lugar de eso me atendió. Cuidó y escuchaba todo lo que tenía que decir.
Hasta cierto punto, Haiku había entendido que, a pesar de que en la familia de su amiga había muchos integrantes, casi todos ellos tienden a concentrarse en ellos de una manera un tanto egoísta. Después de esa noche, cada vez que me sentía sola, iba a ese lugar para que Lincoln me prestara su atención solo a mí. Sin que ninguna de mis hermanas fuera una molestia. Algunas lágrimas empezaron a recorrer las mejillas de Lucy. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó con la voz temblorosa. No lo sé, Lucy. ¿Qué fue lo peor? Haiku estaba dispuesta a dejar que su amiga se desahogara todo lo que quiera. Así que la escucharía todo lo que fuera necesario para ayudarla a calmarse. Después de todo, ¿qué tipo de maestra sería, si no ayudará a su alumna en su momento de necesidad? Que incluso en sus sueños, lo usábamos cuando no podíamos hacer algo. Y él nunca se quejó, nunca pidió nada a cambio. Pero cuando él pedía ayuda, nadie tenía tiempo, ni siquiera nuestros padres. No sabía qué decir. Una parte de ella entendía la tristeza de Lucy. No obstante, su parte racional le decía que todo esto era de alguna manera culpa de toda la familia Loud. Ya que, una sola persona no puede mantener a una familia unida, no sin la cooperación del resto de los integrantes. Sin embargo, ella no era nadie como para señalar los errores de los demás. Sobre todo, con algo tan personal e íntimo para su amiga. En poco tiempo, ambas chicas habían llegado a su objetivo. Pero el lugar ya no era como Lucy lo recordaba, ya que, a diferencia de antes, cuando iba al espacio mental de su hermano, la puerta que la recibía, ya no estaba. En su lugar, estaba una colosal esfera de un color blanco puro, del tamaño de una luna, flotando en medio de un gigantesco espacio oscuro. Haiku tenía la hipótesis de que antes Lucy se había encontrado con una puerta, ya que era bien recibida en la mente de Lincoln. Pero ahora que todo esto había pasado, ese ya no era el caso. No obstante, no diría nada, pues eso solo dañaría a su amiga. Y eso era lo que menos quería en este momento. ¿Estás lista? Sí, pero por favor no me dejes sola. Estaré contigo en todo momento, Lucy. Le dijo, con el tono más tranquilizador que tenía. Ambas chicas prepararon un hechizo que serviría para que el espacio mental de Lincoln se abriera ante ellas. Pero cuando su energía entró en contacto con la esfera, ninguna de las dos estaba lista para que una fuerza invisible las empujara lejos. Y así, cancelando de manera efectiva su hechizo. ¿Quiénes se creen para invadir la mente de Microlic? Dijo la voz fría y sin emociones de una mujer. Aunque si prestabas algo de atención, podrías detectar un ligero toque de molestia en cada palabra que decía. Ambas rodaron por el suelo unos cuantos metros hacia atrás, deteniéndose algo aturdidas por el repentino golpe. Cuando se lograron levantar, lo que vieron las tomó un poco por sorpresa. Ya que frente a ellas, e impidiéndoles el paso, estaba una chica alta. La cual estaba totalmente revestida por una armadura casi totalmente negra, si no fuera porque su hombrera derecha era de un color blanco puro. Sobre su rostro, había un yelmo ornamentado de manera simple que impedía ver la identidad de la dueña de esa voz. Dejando como lo único destacable de su apariencia, su largo cabello negro que caía como una cortina sobre su espalda. ¿Quién eres? Preguntó Lucy, algo intimidada por la repentina aparición de esta desconocida. Haiku, a diferencia de su amiga, se movió con cautela. Preparada para cualquier situación que pudiera suceder. Sus sentidos le advertían que la persona frente a ella era muy peligrosa. Lucy, esta persona no es normal. Le susurró, mientras la hacía retroceder un par de pasos. ¿Qué quieres decir? El aura a su alrededor es extraña. Intento explicar, aún con su voz, lo más baja posible. Es como si me encontrase frente a un profundo pozo. La mujer desconocida solo estaba de pie frente a la gran esfera blanca, con los brazos cruzados, sin moverse en absoluto. No sé quién eres, pero yo soy la hermana del dueño de este espacio mental y realmente necesito encontrarme con él. Le dijo, intentando usar su lazo con su hermano para facilitar esta situación, pero... Sé quién eres, pero hace mucho tiempo perdiste el derecho de estar bajo su luz, Lucy Loud. Este comentario afectó visiblemente a la gótica menor. Ya que su semblante decayó un poco. Al notar esto, Haiku decidió intervenir, ya que sabía que usar la fuerza en esta situación no era la mejor opción. Al menos, no sabiendo que la mujer, frente a ella, era muy poderosa. Decidió intentar ser diplomática. Un momento, por favor. Calmémonos.
dijo, su voz suave, mientras se interponía entre Lucy y la desconocida. Sé que hay muchas cosas sucediendo, pero no queremos hacerle daño a nadie. Solo queremos entender lo que está sucediendo. La desconocida no dijo nada por un momento. Pero por la sensación que le daba, se notaba que se estaba preparando para hacer un movimiento. Cosa que puso a la defensiva a Haiku. No intervengas, heredera de los Aldrich. Mientras decía esto, la desconocida levantó una mano y la señaló con su dedo. Solo eres una desconocida en todo esto. ¿O acaso crees que tienes derecho a opinar? El aura de la mujer comenzó a volverse más densa, dominando sus alrededores. Haiku estaba algo sorprendida de que esta mujer supiera el apellido de la familia a la que pertenecía. Y aún más que supiera que ella era la heredera. Algo que solo el círculo cercano de la familia Aldrich sabía. Lo que le dio a entender que esta persona era una despertada. Y muy importante si es que sabía el origen de sus raíces. Lucy, esta mujer es muy peligrosa. Creo que sería mejor que lo intentáramos en otro momento. La más pequeña la miró por un momento, en su rostro un sinfín de emociones se arremolinaban de manera errática. Hasta que se tranquilizó. Lo siento, pero no puedo. Sin tener tiempo para hacer nada, Haiku miró como Lucy se lanzaba contra la desconocida, mientras iba recitando un hechizo en voz baja. De la superficie del suelo emergieron cadenas para sujetar a la mujer de la armadura negra, quien no se movió, siendo capturada con relativa facilidad. Dejar a mi hermano solo por más tiempo. Lucy se desplazó hacia la esfera con el objetivo de forzar su ingreso. Y Haiku, sin muchas opciones, la siguió, no dispuesta a dejar a su amiga sola en esto. Pero no pudieron continuar, ya que un muro de oscuridad se levantó frente a ellas, impidiéndoles el paso, justo antes de que el sonido de cadenas rompiéndose llegara a sus oídos. Si esto es lo único que tienes, lo mejor será que regreses por donde viniste. Dijo la mujer, decepcionada por la fuerza que demostraban. Ambas notaron que la desconocida perdió el interés al considerarlas demasiado débiles como para ser un verdadero peligro para ella. Cosa que las molestó, por no ser tomadas en serio. Lucy, el siguiente será un hechizo de ataque. Entendido. Ambas lanzaron diferentes hechizos rápidamente. El de Haiku fue una potente bola de fuego que se desplazaba rápidamente hacia la mujer. En cambio, Lucy convocó varios picos de hielo que buscaban apuñalar a su objetivo. La bola de fuego envolvió a la mujer en una llamarada cegadora, al mismo tiempo que los picos de hielo se clavaban con violencia en su silueta. El estruendo llenó el aire, levantando humo y fragmentos de escarcha bota. Pero entonces, una voz fría y casi burlona se filtró entre el eco de la explosión. ¿Eso es todo? El humo se disipó con un giro de su mano, revelando que su cuerpo estaba intacto, sin una sola herida, como si los ataques hubieran sido meras caricias. Los picos de hielo se deshacían incluso antes de tocar su piel, y las brasas aún danzaban alrededor de ella como luciérnagas obedientes. La desconocida avanzó un paso, su aura opresiva aplastando el aire. La temperatura descendió y el suelo crujió bajo su peso espiritual. Con una sonrisa ligera, inclinó la cabeza. Intenten otra vez. Necesito entretenerme un poco. Ambas chicas se prepararon para atacar de nuevo, esta vez con hechizos más poderosos que los anteriores, pero la desconocida se movió a alta velocidad. Y de un momento a otro estaba sujetándolas por sus cuellos. No sabían cómo había llegado junto a ellas tan rápido, pero al ver esos ojos tan oscuros y sin brillo, solo pudieron sentir un miedo helado. La presión en sus gargantas era insoportable, el aire no entraba y sus manos temblaban inútilmente al intentar liberarse. La desconocida se inclinó un poco, acercando su rostro al de ellas, como si disfrutara de su desesperación. Demasiado débiles. Susurró con un tono que heló aún más la sangre de Lucy y Haiku. Se preparaba para terminar con las dos góticas, y ya casi no podían respirar. El mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse, la conciencia escapando como arena entre los dedos, pero entonces, un tirón brusco en la parte trasera de su armadura la hizo girar la cabeza. El sonido metálico de las placas cediendo acompañó el gesto. La desconocida arqueó una ceja, sorprendida de que alguien hubiera podido acercarse tanto sin que ella lo notara. Lentamente, aflojó apenas la presión en los cuellos de Lucy y Haiku, lo suficiente para que ellas pudieran inhalar un hilo de aire desesperado. Bajó la mirada hacia la figura que la sujetaba. Oh, eres tú. Déjame terminar con las molestias y después puedo jugar contigo todo lo que quieras. Era el lobo blanco, que estaba jalando con fuerza la armadura de la desconocida.
y cada vez tiraba con más fuerza, gruñendo como si intentara decir algo. Bien, bien, las dejo en paz. Dijo ella, con un tono de voz más suave que el que usaba con las chicas antes. Abrió los dedos, liberando a ambas de su agarre, cayendo de rodillas al suelo, jadeando con desesperación. La desconocida entonces dio un paso hacia el lobo, sin mostrar miedo alguno. Apenas lo tocó en la frente, el espíritu tembló y, en cuestión de segundos, regresó a su forma original. Un pequeño conejo blanco que se acomodó dócilmente entre sus manos. ¿Ya estás satisfecho? Murmuró, mientras acariciaba con suavidad sus orejas. El conejo no opuso resistencia, simplemente se dejó mimar, como si hubiera olvidado por completo la ferocidad de su forma anterior. Mientras tanto, Haiku y Lucy se desplomaban sobre el piso, intentando llenar sus pulmones con aire. El dolor en sus gargantas era punzante, y sus cuerpos aún temblaban por la opresiva aura de la mujer. Sus miradas, llenas de desesperación y rabia, se cruzaron. Sabían que estaban ante alguien contra quien no tenían ninguna posibilidad. Entonces Lucy levantó la mirada y preguntó. Ese es el espíritu guardián de Lincoln, ¿verdad? ¿Y qué si lo es? Respondió la desconocida con frialdad. ¿Qué hace él contigo? Eso es algo que no te debe importar. Cuando intentó dar un paso adelante, Haiku se adelantó y la sujetó del brazo. Lucy, espera, no somos rivales para esta mujer. Intentémoslo en otro momento. La desconocida soltó una carcajada corta. ¿Creen que las dejaré pasar? Lucy apretó los dientes, negándose a aceptar aquella barrera. El deseo de ver a su hermano ardía en sus ojos. Y sin escuchar más, intentó correr hacia el espacio mental. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la desconocida apareció frente a ella como una sombra. Con un solo movimiento, le lanzó una patada brutal en el estómago, la cual la mandó volando directamente hacia Haiku. Ambas fueron arrojadas hacia atrás con violencia, el impacto en sus cuerpos, arrancándoles gritos ahogados. Cuando creían que iban a estrellarse contra el suelo, un destello iluminó el espacio. Una puerta se abrió justo detrás de ellas, tragándolas antes de que pudieran tocar tierra. El portal se cerró de golpe, dejando solo silencio. La desconocida permaneció inmóvil unos segundos, su expresión indescifrable. El conejo aún reposaba tranquilo en sus brazos, como si la brutal escena nunca hubiera ocurrido. Bien, mi pequeño y esponjoso amiguito, regresemos con tu protegido. Dijo suavemente, como si hablara con un niño. Dio media vuelta y, con paso calmado, se dirigió hacia la inmensa esfera blanca que flotaba al fondo del lugar. Su silueta se fundía con la brillantez del orbe, como si nada de lo ocurrido hubiera alterado su tranquilidad. Las dos góticas chocaron contra el suelo lleno de agua, la una sobre la otra. Adoloridas y humilladas, se quedaron inmóviles, jadeando con dificultad. El eco de su caída se perdió en la vasta inmensidad de aquel lugar, hasta que una voz profunda y molesta rompió el silencio. Ja 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 ja. ¿Cómo les fue con ese monstruo, Ja 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 ja. El conejo abominable apareció entre las sombras, sus ojos brillando con una luz enfermiza, mientras su enorme boca repleta de dientes afilados se curvaba en una sonrisa grotesca. El tono sarcástico que usaba indicaba que él ya tenía una idea de cómo sería la conclusión de aquello. ¿Tú sabes quién es ella? Preguntó la menor de las dos con voz ronca, intentando no mostrar debilidad. El ente lanzó una carcajada más fuerte, que reverberó en las paredes invisibles del lugar. Claro que sé quién es. Ella es la novia de tu hermano. Sorprendente, ¿no? Que haya podido domesticar a esa bestia. Pero por lo que veo, a ti no te fue muy bien, ¿verdad? Ja ja ja. Su voz se deformaba en ecos agudos que retumbaban en sus cabezas. Lucy bajó la mirada, respirando con dificultad. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la frustración de haber sido derrotada tan fácilmente. Haiku, aunque herida, la observaba de reojo, intentando descifrar en qué estaba pensando. El conejo espectral continuaba riendo, cada vez más fuerte, como si su propia burla fuera alimento para su existencia. Lucy cerró los puños, sus ojos oscurecidos por su flequillo, llenándose de determinación. Entonces no hay otra alternativa. Pensó mientras intentaba olvidar lo ocurrido. Alzó la cabeza, mirando fijamente la horrenda sonrisa del ente. Bien, aceptaré tu trato. El silencio cayó de golpe, y solo se escuchó el goteo del agua a su alrededor.
El espectro dejó de reír por un instante, como si estuviera sorprendido, pero luego su sonrisa se ensanchó hasta deformar su rostro monstruoso, mostrando cada uno de sus dientes puntiagudos y brillantes. Ja ja ja. Excelente. Sabía que tarde o temprano dirías eso. Continuará. Nota del autor. Bien, esta es la última parte de La gótica que perdió su luz. Espero que les haya gustado. En el siguiente capítulo regresaremos con Lori. Y si quieren que cuente cómo fue que alguna de las hermanas Loud recuperó sus recuerdos y su respectivo juicio. A excepción de Lynn Jr. y Lisa, que son importantes para el futuro. Con un pequeño comentario, yo lo haré realidad. Con eso dicho me despido. Postdata, ¿alguien adivinó quién era la chica de la armadura?